Buenos días, martes con François 20. Estamos aquí después del meeting point de la feria inmobiliaria. Vamos a hacer una pequeña paréntesis para hablar de esta feria que tuvo lugar del jueves al domingo. Pues fue muy interesante, mucha gente. Quiero dar las gracias a los afiliados que han participado con nosotros, a Coldwell Banker Open Home de Sitges, Coldwell Banker Yebren de Valvidrera, nuestros amigos Coldwell Banker Prestige en Barcelona, pues gracias por la participación. Y este evento, gracias a todos los socios, los asociados, los comerciales, los agentes de Coldwell Banker, de la red Coldwell Banker, de haber participado a esta feria muy interesante. Salut Laurent, hola Axel, muy interesante, mucha gente, o sea que de verdad la gente ha salido muy satisfecha de este evento. Tuvimos una charla nosotros de la red Coldwell Banker el viernes a las 11. Yo hice una charla de 30 minutos sobre tecnología real estate, que de hecho voy a aprovechar esta sesión para explicar un poco lo que hemos estado comentando. Y luego ha sido una mesa redonda con mis compañeros de Vivendex, nuestros amigos Quintana, nuestros amigos Omedes, Gifre de Fincas Amat y luego Artur Stabinski de Coldwell Banker Prestige. Ha sido una mesa redonda muy interesante y hemos hablado de colaboración y de tecnología. Bueno, ya está, damas y caballeros, empezamos. Uy, que eso se está moviendo bastante, no pasa nada. Empezamos la sesión de hoy donde quería hablar de tecnología y real estate. Básicamente vamos a estar hablando pues qué es lo que tenemos que poner en marcha nosotros los inmobiliarios para tener éxito hoy en este mercado tan competitivo. Y pues yo creo que son dos cosas. Primero, vamos a tener que ver lo que el cliente quiere, cuáles son sus requisitos. Todos sois clientes de agencias inmobiliarias, todos tenéis una casa, un piso para vender o un piso o queréis comprar un piso. Entonces, ¿qué es lo que hoy el cliente de la agencia inmobiliaria está esperando? Hubo un recién estudio del CRM, de esta empresa, mega empresa Salesforce, que hizo un estudio de mercado y preguntó a sus clientes qué es lo que esperas hoy en día cuando tratas un tema, cuando buscas un proveedor, ¿tú qué buscas? Pues nuestros clientes de hoy buscan 4 elementos muy importantes. Buscan la comodidad, buscan la transparencia, buscan un servicio y buscan valor añadido. Esto es lo que según Salesforce, lo que está pidiendo, lo que está esperando los clientes de las empresas. Entonces, esto quiere decir que tenemos que dar un servicio, no solamente un buen servicio a los clientes, pero también tenemos que dotarnos de herramientas tecnológicas para siempre poder que el cliente esté disfrutando del viaje con nosotros, desde el momento que nos contacta hasta el momento que firma el contrato. Y efectivamente, más allá de la relación con el cliente. ¿Qué es la tecnología? O sea, ¿qué según mi entender puede ser o tiene que ser la tecnología en el sector inmobiliario? Pues realmente es todo lo que simplifica los procesos para nuestros clientes, desde, como lo he dicho, desde la toma de contacto hasta la firma y luego para mantener la relación más allá con estos clientes. Esto es lo que necesitamos hoy los inmobiliarios de poner en marcha. Esto es la tecnología que para mí hoy tiene sentido y aporta valor a nuestro negocio. Y lo que pasa es que tu cliente puede apreciar la comodidad de cierta web, de ciertas aplicaciones,
pero dependerá sobre todo del soporte. Dependerá del soporte y del conocimiento que tú, agente inmobiliario, le vas a ofrecer. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Amigo, tenemos que quedar, tenemos un café pendiente. Bueno, oye, ¿qué estábamos diciendo? Sí, entonces hablando de lo que tú, agente, le vas a, aquí tengo mis chuletas, le vas a ofrecer. Y esto quiere decir, oye, todavía no se ha demostrado o se sigue demostrando que el agente inmobiliario es pieza clave dentro de la transacción inmobiliaria. O sea que todavía el agente inmobiliario tiene muchísima importancia. Pero de otro lado, cuidado, porque se está invirtiendo muchísimo dinero, se está haciendo muchísima inversión para quitarle a este agente inmobiliario el protagonismo hasta eliminarle de la transacción inmobiliaria. Entonces, al final, pues todo depende de nosotros, todo depende de ti, agente inmobiliario, realmente qué estás dispuesto a aportar valor, qué estás aportando a tu cliente, qué es lo que estás demostrando, si estás haciendo el seguimiento adecuado, si le está aportando valor añadido a su viaje como consumidor, si estás haciendo tus deberes. Es que realmente depende de ti hacer ese trabajo, porque si no haces este trabajo, pues, ¿cómo decir? Que no son las PropTechs realmente que son un riesgo. El riesgo más importante, me parece que ya lo dije en una sesión anterior, es la incompetencia del propio agente inmobiliario. O sea que si el agente inmobiliario entiende su responsabilidad, pues ya está, tiene mucho futuro. Si no hace los deberes, pues sí, estás en riesgo. Además, eres un riesgo para la profesión. Y poco a poco, si no cambiamos el concepto de valor, el concepto de aportar servicio, pues pasará como en las películas. Terminator. No sé si muchos conocéis, los que me escuchen, habéis visto esta Terminator. Pues poco a poco las máquinas cogen el control el control sobre el humano. O sea que, chicos, esto, cuidado, constancia y dedicación. Gracias a Axel, nuestro consultor de la red inmobiliaria, Coral Banker, que es muy atento, por supuesto, a todos estos conceptos. Bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que, sí, entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que la gente tiene mucha responsabilidad? Pues tiene que cambiar el chip. Ya no es suficiente conocer el mercado, ya no es suficiente tener don de gente, ya no es suficiente conocer su herramienta de trabajo, hay que aportar mucho más. Como lo dice mi amigo y coach Carlos Rentalo, hay que convertirse en super agentes. Hay que ser un agente conectado. ¿Y qué esto implica? Este cambio de paradigma. Pues ser responsable. Que el agente inmobiliario hoy tiene que ser responsable de su propio negocio. Como dicen los americanos, tiene que ser el CEO de su negocio. ¿Y qué esto implica? Pues que aparte de lo que hemos comentado, de lo que las características comunes de cualquier buen agente tiene que tener, que las hemos comentado, pues tiene que añadir una serie de características para tener éxito en la transacción inmobiliaria, para que pueda aportar realmente valor a su cliente. ¿Qué son? Pues punto número 1, aquí tengo las cosas que hemos escrito. ¿Dónde estamos? Aquí. Estamos aquí. Fijarse metas ambiciosas. Punto número 1. El agente inmobiliario tiene que fijarse metas ambiciosas, diarios, semanales, mensuales, anuales, no solamente metas de facturación, metas de transacción, pero metas también de llamadas, de seguimiento, de contacto con propietarios, de llamar a particulares que quieren vender su casa, porque realmente
ellos saben que pueden aportar valor, por lo cual llaman a esta gente, no para vender la moto, para vender lo que ellos lo sienten y cómo pueden ayudar a esta gente que quiere vender por su cuenta. Fijarse metas ambiciosas. Segundo, tener altos estándares. Tener altos estándares es muy importante, es lo que te permite mantener un flujo constante en tu negocio, un flujo constante en tu agenda. Tienes que tener una agenda y llenarlo de objetivos, llenarlo de actividades para evitar esto, que vendo, hago una intermediación, hago una venta, ya me relajo, tengo pasta y espero a no tener dinero para volver a la acción. Pues no, hay que estar constantemente llamando a gente, tener una agenda y tener claros los números de llamadas que tiene que hacer cada día, número de seguimiento que tiene que hacer cada día, visitas. Esos son los estándares altos que tiene que tener. Luego, punto número 3. Punto número 3 es evitar las distracciones y enfocarse únicamente en las acciones que generan negocio. ¿Qué son estas acciones? Pues lo hemos hecho la semana pasada y lo hemos hecho hace 2 días en las últimas reuniones que hicimos con los agentes aquí de Coldwell Banker en la última formación que hicimos. Roleplay, practicar. No podemos practicar con nuestros clientes, tenemos que practicar entre nosotros y luego cuando salimos a la calle, cuando salimos con los clientes, con los propietarios, pues sabemos lo que queremos decir, sabemos los argumentos y podemos debatir esto con nuestros clientes. Primero tenemos que probarlo, ensayar y hacer roleplay aquí en la oficina con nuestros comerciales. Luego el seguimiento, punto número de queja de los clientes. Enfocarse en el seguimiento, enfocarse en las llamadas, enfocarse en la negociación, en entender este concepto y para poder ayudar al cliente en la negociación. Prospección. La prospección es muy importante. O sea que un buen agente inmobiliario tiene que estar cada día haciendo prospección. No solamente en la calle, porque quizás esto es la old school de la prospección, pero en los social media, hay muchos canales hoy para hacer prospección. O sea que enfocarse en esto. Esto sí que genera negocio. Y luego trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo es lo que genera negocio también. Punto número 4 de lo que tiene que tener hoy el nuevo agente inmobiliario. Pues tiene que tener energía, altos grados de energía. Comida sana, por supuesto. Mira, hoy he ido a comer un McDonald's. Me siento average. O sea que la comida, lo que comes, es muy importante. O sea que alto nivel de energía y para esto necesitas una buena alimentación y deporte. Punto número 5, y esto lo comenta nuestro coach Tom Ferry, de hecho este pequeño speech también cojo por supuesto pues pinceladas aquí con varios coaches, pinceladas personales también para hacer estos videos. Punto número 5, visión cantitativa del negocio. Saber que los números cuentan, entender cuando hacemos una publicidad, cuando vamos en social media, cuando invertimos 10 euros aquí, 20 euros aquí, si esto funciona, el día siguiente pues quizás invertir un poco más. Si esto no funciona, pues ya nos olvidamos. Una visión cantitativa de tu negocio es muy importante. Y luego, punto número 6, tenemos la formación constante. El buen agente inmobiliario tiene que estar constantemente, cada mes por lo menos, formarse de lo que está pasando aquí. Formarse de las nuevas herramientas, formarse a la negociación. O sea que si tienes suerte de estar dentro de una red inmobiliaria, las redes inmobiliarias te tienen que aportar esta formación constante. En Coldwell Banker lo hacemos cada semana, tenemos webinars cada semana. Básico.
esto. Y luego tienes YouTube, que te puedes, coges palabras claves y esto pues te puedes informar de lo que está pasando. Luego tienes el concepto de asistir a eventos de formación. Esto te genera el networking, compartes con tus otros colegas cómo lo haces, y esto en Coldwell Banker lo hacemos muchísimo. Eventos nacionales, europeos e internacionales. O sea que los que participan en esos eventos son los que tienen mejor resultado. Y los que se quejan que el negocio va mal, que el sector inmobiliario, que las tendencias, pues solamente buscan excusas. Y ya está. Y luego, como último, invertir en la marca personal. Que de hecho todo lo que hemos estado hablando, al final vuelve al concepto último de inversión en la marca personal. Y las redes inmobiliarias hoy tienen que entender la importancia de esto. La importancia de nosotros somos una palanca y dotamos a nuestros afiliados de herramientas para hacer su negocio lo mejor que pueden. Y concienciarle lo que estoy haciendo aquí para todos vosotros, que esto ha cambiado y que si quieres tener éxito hoy ya no es suficiente hacer lo que hacías hace 6 meses. Hay que cambiar este pequeño thinking. Ya está. Un abrazo fuerte a todos. Gracias por los que me siguen. Así acabamos Martes con François 20 y nos vemos pues el próximo Martes con François, el 21, el próximo martes. Gracias a todos, un abrazo fuerte y a descansar del puente, los que hacen puente.